Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Craig Brice yacía tranquilamente en la cama de su habitación de hotel, tratando de dormir. Acababa de intentar hacer su llamada nocturna a Amanda, su esposa desde hacía más de 23 años. Estaba a mitad de otro agotador viaje de negocios. Cuanto más envejecía, más difícil le resultaba separarse. Cuando un viaje terminaba y otro comenzaba, sin mencionar su utilidad, todo era solo una confusión. Comenzaron a pasarle factura. Pasaba más de la mitad de su vida en la carretera, dedicando gran parte de su tiempo a casi 20 de sus 23 años de matrimonio. Craig definitivamente estaba ansioso por jubilarse. Esperaba que en 6 o 7 años, él y Mandy pudieran disfrutar del estilo de vida que habían trabajado tan arduamente para lograr durante toda su vida juntos. A Craig no le molestaba el trabajo en sí. Amaba su trabajo y estaba orgulloso de los logros de su personal. A Craig le gustaba decirle a la gente que, como vicepresidente de operaciones, en realidad no hacía ningún trabajo real. Simplemente viajaba, hablaba con personas que estaban trabajando y trataba de eliminar obstáculos en su camino hacia el éxito. Por supuesto, todo esto era para ganar dinero para la empresa. El hecho de que le pagaran muy bien por sus esfuerzos siempre le sorprendía. Hasta cierto punto, no se consideraba más inteligente o persistente que la mayoría, pero aprendió el secreto hace mucho tiempo. Muchas más personas temen al éxito que al fracaso por muchas razones, pero en general, se reduce al miedo. Su trabajo era simplemente hacer que la gente tuviera menos miedo. Craig generalmente se dormía inmediatamente después de una conversación telefónica nocturna con su esposa. Encontraba reconfortante escuchar la voz de Mandy. Esto hacía que fuera fácil quedarse dormido, pero eso no había sido así últimamente. Le daba vueltas a los pensamientos y sospechas más pequeños una y otra vez en su cabeza. Tumbado en la cama y mirando al techo, esos pensamientos volvían a correr por su mente. Craig no era una persona naturalmente temerosa, pero en los últimos meses, se había preocupado más por la posibilidad de que Mandy le estuviera engañando. En la superficie, Craig se decía a sí mismo que era imposible. Pero demasiados temores persistentes lo llevaron a creer que tendría que hacer algo para confirmar o refutar sus temores. Definitivamente no tenía una prueba concluyente, pero eran pequeñas cosas que se acumulaban. Y luego, un gran evento la semana pasada. Cuando su hija Tori se fue a la universidad el otoño pasado, Mandy se volvió muy callada y deprimida. Craig pensó que era solo el síndrome del nido vacío que los padres a menudo experimentan cuando sus hijos se van de casa. Después de todo, aunque nunca lo admitiría, él también estaba deprimido cuando Tori se fue de casa. Cuando habló con Mandy al respecto, ella estuvo de acuerdo en que también estaba muy triste porque su hija ya no formaba parte de sus vidas diarias. Dejó un gran vacío en su mundo. La depresión de Mandy empeoró. Incluso llegó al punto en que su jefe en Kingston Limited tuvo que sentarse con ella para discutir su desempeño deteriorado. No ayudó mucho. Y luego, hace unos 4 meses, casi como si hubiera encendido un interruptor, su esposa volvió. Se volvió alegre, juguetona, y su desempeño se recuperó. Incluso su vida sexual se volvió animada de nuevo. Mandy, que siempre había sido bastante conservadora en la cama, de repente se volvió muy activa y quiso experimentar. Craig era un hombre, por lo que naturalmente estaba encantado con sus cambios. No iba a quejarse del regreso de su luna de miel. La molestaba al respecto en broma. Ella le dijo que solo quería asegurarse de que estaba cuidando a la persona más importante en su vida. Comenzaron a pasar los fines de semana juntos 2 o 3 veces al mes, y ambos lo disfrutaban enormemente. Ella también comenzó a vestirse mejor. No era provocativo en absoluto, solo más profesional. Como gerente de oficina de una gran empresa nacional, la apariencia era importante. Así que, nuevamente, la forma en que se vestía en sí misma significaba poco. Fue otro cambio relacionado con el trabajo lo que realmente aumentó sus niveles de ansiedad.
Mandy siempre se enorgullecía del trabajo que hacía y disfrutaba discutiendo todos los aspectos de su trabajo con Craig. Pero luego, de repente, dejó de hacerlo. No había mencionado el trabajo en los últimos meses, aparte de decir que tenía que quedarse tarde en el trabajo debido a un nuevo proyecto que su empresa había adquirido. Siguieron llamadas telefónicas perdidas y otras discrepancias. Por ejemplo, hace un mes, Craig regresó temprano de un viaje de negocios y decidió pasar por su oficina para ver si podían ir a almorzar. Su asistente se disculpó con él, diciendo que acababa de perderla, ya que se había ido con sus colegas hace unos minutos. Tuvo una extraña y desagradable sensación todo el tiempo que estuvo en el edificio. De alguna manera, la asistente de Mandy, Jennifer, se volvió más formal en su trato con él y tuvo dificultad para mantener contacto visual. Conocía a Jennifer desde hacía años y ella siempre lo llamaba Craig. Pero ese día era el señor Brice. Craig casi dijo algo, pero decidió no hacerlo. Mientras salía del edificio de oficinas de Mandy, podría haber jurado que varias personas lo estaban mirando. Craig revisó su cremallera para asegurarse de que no estaba abierta. Tal vez estaba simplemente volviéndose paranoico en su vejez. Esa noche en casa, le preguntó a ella sobre su día y todo lo que dijo fue que tenía tanto trabajo que no dejó su escritorio. Interesante. También notó que ella comenzó a cambiarse de ropa y a ducharse en momentos inusuales. Se dio cuenta de que solo hacía esto en días de trabajo largos. Quizás siempre hacía esto, pero él no lo notó antes. Realmente no sería tan extraño querer darse una ducha tan pronto como llegas a casa después de un día de trabajo de 12 horas, ¿verdad? Luego, la semana pasada, todo llegó a un punto culminante para él. Ambos llegaron tarde a casa del trabajo y estaban demasiado cansados para cocinar. Así que decidieron pedir comida para llevar. El teléfono de Amanda estaba más cerca de él, así que lo tomó para llamar y hacer el pedido, solo para descubrir que el teléfono estaba bloqueado. Después de 20 años, ¿necesita una contraseña? Le preguntó al respecto y ella rió nerviosamente. Le dio el código y él hizo la llamada. En la mesa, ella explicó voluntariamente que los chicos del trabajo le dijeron que tenía que proteger con contraseña su teléfono debido a todos los datos de trabajo en él. Craig estuvo de acuerdo en que era una buena idea y no pensó más en ello en ese momento. Unas noches después, cuando ella estaba durmiendo, él estaba seguro de que estaba profundamente dormida porque estaba roncando. Mandy siempre negaba esto, diciendo que las damas no roncan. Solo respiraban más profundamente. Así que, mientras ella respiraba profundamente, se levantó, tomó su teléfono e ingresó su contraseña. Ella la cambió. Ella cambió su contraseña dentro de los 2 días de habérsela dado a él. En serio, Craig estaba muy orgulloso de que en más de 20 años de despliegues, nunca había engañado a su esposa. Nunca estuvo ni siquiera cerca de engañarla. Esto no fue un accidente. A principios de su matrimonio, Amanda era muy celosa cuando Craig viajaba. Él sabía lo preocupada que estaba. Intentó llamarla todas las noches mientras estaba fuera para tratar de calmar esos temores. Con los años, ella se relajó más sobre sus viajes. Pero Craig todavía siempre tenía una política personal de nunca meterse en situaciones arriesgadas. A veces era cena y barra diagonal o bebidas con grupos de trabajo o clientes, pero Craig siempre trataba de irse primero. Si el grupo iba al club, él se negaba cuando estaba solo. Su hábito al regresar al hotel después del trabajo era detenerse para tomar una copa rápida en el bar del hotel, que generalmente estaba vacío, y luego dirigirse a su habitación, donde pedía servicio a la habitación y leía un libro o se ponía al día con el trabajo. Luego hacía su llamada a casa. Luego estaba la autosatisfacción. Craig incluso le contó a Mandy cómo hacía esto años atrás cuando ella estaba teniendo dificultades con su ausencia. Trataba de aliviar su ansiedad. Se convirtió en su broma interna. Mandy le recordaba que no se complaciera a sí mismo, como ella lo llamaba, la noche antes de que regresara a casa. Ella quería que él fuera capaz de cumplir con sus deberes a su llegada.
A él no le importaba si alguien pensaba que era antisocial o un nerd. No iba a permitirse entrar en una situación peligrosa que pudiera causar ansiedad o aumentar su tendencia hacia los celos. Por un lado, Craig se sentía avergonzado de tener siquiera estas dudas. Pero de nuevo, esa noche, su llamada a su teléfono de casa fue al contestador automático. Cuando llamó a su celular, se fue al buzón de voz. Suspiró y desconectó sin dejar un mensaje. Si esto sigue un patrón familiar que se ha vuelto cada vez más común, recibirá una de varias excusas. Oh, querido. Lo siento, me quedé dormida temprano. Cuando me desperté, ya era demasiado tarde para llamar debido a la diferencia horaria o estaba en el sótano haciendo la colada. Luego estaba su favorita, me quedé tarde en el trabajo y perdí la noción del tiempo. Lo siento mucho. Al menos, aún no ha recibido la excusa universal de salí a tomar algo con el grupo del trabajo. Se sentía terrible por haber perdido la confianza en ella. Sabía que un matrimonio sin confianza estaba en grave peligro. Así que mientras yacía con las manos detrás de la cabeza y mirando al techo, preguntándose qué hacer, los ruidos de la habitación directamente sobre él llamaron su atención. Oh, genial, pensó, el hotel ni siquiera está a la mitad de su capacidad y tendrá a alguien encima molestándolo toda la noche. Tales eran los peligros de los viajes de negocios. Y respiró hondo, cerró los ojos e intentó, sin éxito, bloquear el ruido y quedarse dormido mientras se acostaban. Escuchó a una mujer en la habitación de donde provenían los sonidos empezar a gemir. Los gemidos se convirtieron en gritos de «Oh, Dios mío» y «sí, sí, sí». Podía escuchar la cama crujiendo y el cabecero golpeando la pared. Empezó a satisfacerse con estos sonidos, pensando que esto era mejor que una película ordinaria para adultos que solía ver en viajes de negocios. Siempre pensaba en su esposa durante esta actividad, sin importar lo perversas que fueran sus fantasías. Siempre le contaba a Mandy todas sus fantasías y que la incluían a ella. Ella pensaba que era muy lindo. Siempre guardó silencio sobre el hecho de que sus fantasías los incluían a ambos en la cama con un par de amigas de ella. Después de todo, era un hombre y todos tienen secretos, ¿verdad? El acto amoroso de arriba continuó durante horas. Maldición. Esto no era un acto de amor. Esto era puro sexo bestial. No podía haber una pareja en esa habitación. Se rió para sí mismo. Se quedó dormido, despertándose de vez en cuando durante toda la noche. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, escuchó a alguien irse. El cerrar de la puerta del hotel en el silencio de la noche tenía un sonido único que todos en este lugar escuchaban. Sin embargo, pudo dormir unas horas. Su despertador lo despertó según lo planeado. Craig no estaba nada descansado. Mientras se afeitaba en el baño, podía escuchar a alguien moviéndose en la misma habitación de arriba, siguiendo su rutina matutina. Tomó nota mental de no volver a quedarse en ese hotel. Las paredes aquí eran demasiado delgadas. Por curiosidad, trató de salir para encontrarse con alguien en el pasillo o en el ascensor. Escuchó la puerta de arriba cerrarse de golpe. Sabía que era una mujer porque podía escuchar claramente el sonido de sus zapatos golpeando el piso al compás de sus pasos mientras se acercaba al ascensor desde arriba. Cuando Craig se acercó al ascensor, se detuvo por un momento antes de presionar el botón de llamada. Escuchó el ascensor pasar por su piso en su camino hacia arriba. Se detuvo en el piso de arriba. Presionó rápidamente el botón de llamada y esperó. Por suerte, el ascensor comenzó a descender de inmediato y se detuvo en su piso cuando él entró. Había solo una persona allí. Tuvo suerte. Buenos días, ofreció. La mujer que estaba frente a él tenía más o menos su edad. No había nada particularmente notable en ella. Para ser honesto, parecía como cualquier otra mujer de negocios que solía encontrar. Era bastante alta con tacones. Casi llegaba a su 1.83 metros. Era grande. La valoró en unos 68 kilos bien proporcionados. A Craig le gustaban las mujeres curvilíneas.
Estaba elegantemente vestida con un traje de negocios tradicional. Llevaba una chaqueta oscura con una blusa blanca que mostraba una cantidad razonable de escote para un entorno de trabajo. La mujer llevaba un simple collar de perlas alrededor del cuello. Llevaba una falda lápiz que llegaba justo por encima de las rodillas y medias. Craig se preguntaba si eran pantimedias o medias hasta la cintura. Prefería las medias con liguero. Su esposa a menudo complacía sus fantasías en esta área. La mujer tenía su cabello oscuro recogido en un moño apretado. Llevaba gafas de montura oscura que hacían que sus ojos marrones parecieran más grandes. Craig siempre pensó que las mujeres con gafas eran muy sexys. Constantemente animaba a Mandy a que se revisara los ojos con la esperanza de que algún día necesitara gafas. Hasta ahora, sin éxito. Definitivamente tenía un fetiche por Sarah Palin. Craig no pudo evitarlo mientras el ascensor comenzaba su descenso al vestíbulo a solo unos pisos más abajo. Sonrió amigablemente cuando habló. «Buenos días. Pareces cansada». Ella respondió con una sonrisa propia. «Tuve una noche difícil». «Sí, lo escuché. Lo siento por eso». «No te disculpes. Me ahorraste $9 en mi factura del hotel, y fue mejor que cualquier película que ofrecían». «Intentaré ser más silenciosa esta noche», dijo en broma. «Por favor, no lo hagas. Me alegra y me ahorraría otros $9». Y rieron juntos mientras el ascensor llegaba al vestíbulo. Salieron, se desearon un buen día y siguieron con sus asuntos. Craig tuvo un día ocupado, así que todos sus pensamientos sobre su encuentro con esta intrigante dama desaparecieron. Por suerte, tampoco tuvo tiempo de preocuparse por Mandy. En general, Craig tuvo un día muy productivo. Estaba cansado pero contento con su trabajo. Cuando regresó al hotel alrededor de las 6 de la tarde, decidió detenerse en el bar del vestíbulo para beber su acostumbrado whisky antes de dirigirse a su habitación. Se dirigió directamente al bar. Aunque prefería sentarse en una cabina en la parte de atrás, estaba bastante seguro de que no habría un camarero atendiendo mesas en una tranquila noche de entresemana. El lugar estaba casi vacío. El único sonido era el de las ruedas de las maletas con rodillos, o spinner, que poseían casi el 100% de los hombres de negocios viajeros, rodando por los azulejos del vestíbulo mientras sus dueños iban y venían aparentemente sin fin. Casi era un juego entre la multitud de viajeros de negocios ver qué tan grande era la bolsa que podían manejar y luego meterla en el compartimiento superior para el vuelo de regreso a casa. Craig iba en contra de la corriente. Siempre facturaba su equipaje. Sí, le costaba unos minutos, pero le ahorraba muchos problemas y mantenía su presión arterial bajo control. Además, siempre disfrutaba del espectáculo a bordo. Cuando el siguiente lemming intentaba meter su bolsa en un espacio reducido mientras la azafata ponía los ojos en blanco, sabiendo que la bolsa acabaría en la bodega de carga, siempre era la última en descargarse. Oye, cuando eres un viajero o trabajas para aquellos que lo son, ¿encuentras tus alegrías en todas partes? La camarera estaba ocupada con nada más que ver las noticias locales, así que le tomó unos minutos llamar su atención. Cuando finalmente logró llamarle la atención, aún le tomó un tiempo apartarse de la tragedia de la que los presentadores estaban hablando. Pidió su habitual Dewars White Label con hielo y se sentó en el taburete del bar a esperar su bebida. Imaginó que tomaría un rato. «Oye, pervertido, ¿por qué no te unes a mí?» La voz de la mujer era casi familiar. Craig no estaba acostumbrado a que lo llamaran pervertido, pero supuso que se dirigían a él porque no había otras personas en la habitación. Bueno, excepto la camarera, que parecía más la abuela de alguien que una degenerada. Se dio la vuelta y miró alrededor de la habitación tenuemente iluminada. Sarah Palin estaba sentada en un rincón. No la verdadera, por supuesto, sino esa mujer del ascensor que, en esta luz, a su juicio, realmente se parecía a la gobernadora Palin. No teniendo nada mejor que hacer, decidió unirse a ella. Quería decirle a la camarera sobre esto,
pero ella tenía la espalda hacia él, así que se encogió de hombros y se dirigió hacia el rincón. Lo primero que notó sobre ella, además del hecho de que estaba vestida igual que en la mañana, fue la bebida en su mano. Era un vaso con hielo y un par de dedos de líquido ámbar. Esto no era un vaso de vino o algún cóctel exótico con algunos palillos de plástico sobresaliendo. Pensó que probablemente era bourbon sin hielo. Muy inusual. Sí, es Makers 46. ¿Tienes un nombre o debería seguir llamándote pervertido? Craig rió y extendió su mano para un apretón de manos. Craig Brice. ¿Es aquí donde intercambiamos tarjetas de presentación? Sonrió mientras se sentaba en su dirección. Corinne Glenwood, respondió ella, estrechando su mano con fuerza. Y no te daré mi tarjeta de presentación porque probablemente la usarías para empezar a seguirme. Ambos rieron educadamente. Hubo una sensación inmediata de conexión entre ellos. No en un sentido sexual, sino más bien una experiencia compartida ganada con esfuerzo al pasar innumerables noches lejos de casa. Era el tipo de conexión que podría desarrollarse en una buena amistad con el tiempo. Entablaron una conversación casual, preguntándose mutuamente sobre sus trabajos y horarios de viaje durante unos minutos mientras esperaban la bebida de Craig. Después de unos dolorosos 10 minutos, finalmente llegó. A pesar de su decepción, aún dejó una generosa propina para la camarera. Su indiferencia, por no mencionar lo pequeña que era la porción que le sirvió, no era inusual en su experiencia. Al diablo, ella trabajaba, él trabajaba, y ambos querían estar en otro lugar. Casi en cualquier otro lugar. Craig siempre había amado estudiar a las personas y mientras hablaba, observaba cómo Corinne manejaba su bebida. Ella era de esas personas que siempre olían el alcohol antes de probarlo. Esto ayudaba a disfrutar el sabor completo de la bebida. No la bebía de un trago tratando de ahogar el dolor. Quería disfrutar de la bebida elegida. Él supuso que la mayoría de las veces ella no bebía más de 2 tragos a la vez. Craig sabía que en algunos círculos estaba cometiendo el pecado capital de llenar su vaso de whisky con hielo. Pero al diablo. Le gustaba revolverlo interminablemente con una pajilla de plástico y luego masticar un extremo del palillo. La ventaja del hielo en su bebida era que aún podía disfrutar del sabor del alcohol después de que el líquido ámbar se hubiera ido. Continuaba masticando el hielo hasta que desaparecía por completo. Si se desesperaba, podía masticar el palillo para chupar el último sorbo. Mientras Craig observaba sus hábitos de bebida, notó que Corinne llevaba un anillo de bodas. Esto lo molestó. Una expresión de angustia apareció en su rostro. Le recordaba todas sus inseguridades sobre Amanda. Corinne notó el cambio en su estado de ánimo. ¿Está todo bien? Sí, es solo que tuvo una inspiración. ¿Te importa si te hago algunas preguntas muy personales? Hubo un brillo en los ojos de Corinne. Sí, claro. Los buenos amigos pueden hacer preguntas personales. Quiero decir, después de pasar la noche de ayer encima de ti, supongo que eso nos hace bastante buenos amigos, ¿no? Ambos rieron tan fuerte que la camarera incluso se apartó de la televisión para mirarlos por un momento. Cuando se calmó, tuvo un momento de indecisión. No estaba seguro de no terminar la noche en ese momento. Si continuaba, no mueras preguntándote, Craig. Así que decidió continuar. ¿Amas a tu esposo? ¿Y por qué? ¿Por qué haces esto? La mente de Corinne trabajaba rápidamente. Se enorgullecía de su habilidad para leer a las personas. Ella era la inspectora jefe de cumplimiento, implementación de estándares EOC en una gran empresa de defensa. Estaba acostumbrada a que la gente tratara de engañarla. Cuando empezó, intentaron intimidarla, pero pronto se dieron cuenta de que no se debía jugar con ella. Cuando el 95% del negocio de una empresa multimillonaria proviene del gobierno federal, el cumplimiento de los estándares EOC no es un asunto menor. Esto puede influir en la elección del contrato. Nadie se acercaba a ella si querían mantener sus trabajos.
Corinne estudió el rostro de Craig. Estaba segura de que no estaba tratando de llevarla a la cama. Tampoco hizo acusaciones morales. Hizo la pregunta con algo de confusión, pero sobre todo con tristeza. Ella pensó que sabía lo que realmente le interesaba. Vaya. Empecemos con las preguntas fáciles, ¿eh? Ella se sorprendió un poco por su franqueza, pero cuando más tarde descubrió que él estaba haciendo un trabajo similar, tuvo sentido. No trabajaba para el EYOC, pero trabajaba en cumplimiento técnico. Pero el concepto era el mismo. Ella era una persona reflexiva, así que se tomó su tiempo para formular su respuesta. Sí, Craig, amo a mi esposo. Creo que somos almas gemelas destinadas a estar unidas como las únicas personas en el mundo hechas la una para la otra. No. Somos un buen equipo y criamos buenos hijos juntos. Ella se distrajo un poco. Escucho mucho sobre personas que sienten una atracción instantánea y piensan que han encontrado a su alma gemela, cuando en realidad son feromonas sexuales. Ella se rió. El amor viene después. En este punto, ella tocó ligeramente su teléfono y abrió el archivo de fotos. Rápidamente pasó al álbum familiar y habló en detalle sobre su esposo y sus 3 hijos adolescentes. Estaba claro que se preocupaba profundamente por toda su familia, incluido su esposo. Esto solo aumentó la confusión de Craig. Ella guardó el teléfono. En cuanto a por qué estoy haciendo esto, es un poco más complicado. Si prometo contarte todo, ¿puedo preguntarte por qué quieres saberlo? Ella pensó que ya sabía la respuesta, pero quería que él lo dijera por sí mismo. Necesitaba que él se involucrara en la conversación. Creo que mi esposa Amanda o Mandy en realidad me está engañando. El problema es que, bueno, sé que ella me ama. Al menos definitivamente lo hacía antes. Entonces, ¿por qué? Dije, te escucho hablar de tu familia, y en 15 minutos puedo decir que los amas a todos. ¿Por qué arriesgarlo todo? Vaya. Corinne se sintió sorprendida, no tanto por las palabras, sino por la profundidad de la conversación. Ella sabía que aún tenía que llevarse a cabo. Corinne se dirigía a casa por la mañana, así que planeaba dormir bien esa noche. Parece que eso no va a suceder. Craig era claramente un hombre con dolor. Ella no sabía si sus palabras lo ayudarían o lo lastimarían más, pero él merecía la verdad de ella. Ya sentía una afinidad con él. Veo lo que hago cuando estoy fuera como algo que necesito. Suena cliché, pero siento que me hace una mejor esposa y madre cuando vuelvo a casa. No estoy segura de cómo explicarlo, pero realmente disfruto ser madre y esposa. Sin embargo, cuando estoy en casa, a veces siento que eso es todo lo que soy. También necesito sentirme como mi propia persona, una mujer independiente en control de mis pensamientos y cuerpo. Ella se detuvo para pensar en cómo más explicarlo. No me malinterpretes. Sé que está mal, y puede que duela, pero en base al costo-beneficio, vale la pena el riesgo por el bien mayor. ¿Lo entiendes? Sí, creo que veo de dónde vienes. Pero, ¿el precio potencial que podrías pagar realmente vale el riesgo? Entonces, si tu esposo lo descubre, ¿crees que te divorciará? Esa es una muy buena pregunta. Espero que no, porque no quiero perder a mi familia. Pero conociéndolo como lo conozco, sí, creo que me divorciaría. Sus ojos se humedecieron y tuvo que apartar la mirada para evitar que las lágrimas fluyeran. Pero soy muy cuidadosa con lo que hago. Por ejemplo, nunca dormiría contigo. No me malinterpretes. Sé que no me estás acosando. ¿Cómo decides? Bueno, Craig, en primer lugar, estás casado. No duermo con hombres casados, punto. Puedo arriesgar mi matrimonio, pero no el de otra persona. No puedo decir que nunca he dormido con un hombre casado porque algunas personas lo ocultan muy bien. Pero soy bastante buena averiguando el estado civil de un hombre. La piel pálida a la vista del anillo es una señal obvia.
Pero si hablas con un hombre lo suficiente sobre temas generales, tarde o temprano, si está casado, dirá, mí. Cuando dice eso, se acabó para mí. En segundo lugar, veo que eres virgen. ¿Virgen? Sí. ¿Nunca has engañado? Trato de elegir hombres que sean solteros y que hayan tenido la experiencia. Los vírgenes dirán si están casados, pueden sentir una obligación moral de confesarle a su esposa. Eso es lo que haría si engañaras. Craig asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Si no están casados pero son nuevos en el negocio, presumirán ante sus amigos. Esto es algo que no puedo permitir. Además, nunca duermo con hombres menores de 35 años. Los jóvenes no solo aman presumir, sino que también les encanta grabar. Así que solo hago esto en mi habitación de hotel. Una cosa más. No tengo relaciones casuales. Viajo a 4 lugares diferentes, y tengo un par de amigos varones en cada uno en los que puedo confiar cuando sea necesario. Y nunca, jamás engaño a mi esposo cuando estoy en casa. En casa, ni siquiera flirteo con hombres bajo ninguna circunstancia. Y por último, no dormí con nadie anoche antes de regresar a casa. No le haría eso a mi esposo. Sé que suena gracioso, pero lo respeto demasiado. Vaya. Eso explica mucho. Corinne, déjame preguntarte algo más. Si tu esposo te hubiera confrontado cuando llegaste de un viaje, no con fotos y un informe de un investigador privado, sino solo con sus sospechas, le habrías mentido. Corinne tomó una respiración lenta y recogió sus pensamientos. Era una suerte que el salón estuviera tranquilo porque apenas susurró su respuesta. No, no le mentiría. Para mí, eso sería peor que engañarlo. ¿Estoy loca? No, Corinne, no estás loca. Pero eres complicada. Ella se rió como una niña, y luego se volvió pensativa. Nunca lo había pensado de esa manera, pero supongo que realmente es difícil. ¿Alguna vez planeas decírselo? Digamos, cuando seas vieja y arrugada y pases tus últimos días en un asilo de ancianos. No, Craig, no mentiré. Pero me llevaré esto a la tumba. ¿No es esto peor? No puedo imaginar un dolor más profundo o una falta de respeto mayor que una esposa pueda mostrar. Su pregunta quedó sin respuesta. Mi situación puede ser diferente a la tuya, Craig. Como dije, nunca consideré a Tom como mi alma gemela. Es solo alguien que me gusta mucho y lo elegí para formar una familia. Sin embargo, definitivamente estaría decepcionada si no pudiera vivir el resto de mi vida con él. ¿Estás seguro de que él siente lo mismo por ti? ¿Alguna vez le has preguntado por qué se casó contigo? Esta fue otra pregunta sin respuesta. Ambos guardaron silencio por un tiempo, solo disfrutando de sus bebidas. Craig rompió el silencio al triturar el cubo de hielo en su boca. Corinne lo miró con una falsa expresión de disgusto. Cubos de hielo, ¿verdad? Ella simplemente sacudió la cabeza tristemente. Ahora era el turno de Craig de perderse en sus pensamientos por un momento. Tienes razón. Soy un virgen. Nunca podría cambiar a Mandy. Supongo que simplemente no está en mis genes. Continuó hablando sobre su vida con Mandy y Tori. Enfatizó cuánto disfruta ser padre. Sabes, Corinne, pasé 19 años criando a mi hija, tratando de ser un buen ejemplo para ella. Es una cosa hablar, pero siento que la mejor lección es hacer. Podía ver que esto la afectaba. Lo siento, Corinne. No quise sonar crítico. Es extraño, pero de alguna manera me sentiría peor decepcionando a Tori que a Mandy. ¿Eso tiene sentido para ti? Sí, tiene sentido, Craig. Estoy pensando en ese aspecto. Me pregunto qué diría si en 10 años o así, mi hija casada viniera a mí y me dijera que está pensando en engañar. ¿Qué le aconsejaría si me pidiera consejo? Oh, sí, pienso en eso mucho. Corinne comenzó. ¡Hala!
Llora en silencio. Tal vez deberías detenerte. No es demasiado tarde. Puede que tengas razón, pero no me arrepiento. Como la mayoría de las cosas difíciles en la vida, no es blanco o negro. Al menos en mi caso, no es nada. Ella parecía melancólica. No creo que te lo esté explicando muy bien. Lo siento por ser tan insistente, Corinne. Solo estoy tratando de entenderlo. Y estás haciendo un gran trabajo explicándolo. Realmente me estás ayudando mucho. ¿Por qué crees que Mandy me engañaría? Ella se recompuso. En primer lugar, no sabes con certeza si ella te está engañando. Pero si lo está haciendo, sospecho que es por algunas de las mismas razones por las que lo hago yo. Ella simplemente no tiene el lujo de encubrirlo con viajes. Basado en lo que me has contado sobre ella y tu matrimonio, mi suposición es que si ella está engañando, es con una sola persona. No puedes. Ella inmediatamente levantó la mano para detenerlo, anticipando lo que iba a decir. Eso no es una crítica hacia ti. Como esposo de Mandy, no puedes darle lo que ella necesita. En este caso, mi suposición es que está con un hombre que le permite simplemente ser ella misma. Como dije, cuando ella está con él, como en mi caso, es completamente una mujer sin responsabilidad hacia nadie más. Pero cuando está contigo, sin importar lo que suceda, es primero madre o esposa. Sé que es otro cliché, Craig, pero esto realmente no se trata de ti. No estoy seguro de estar de acuerdo. Si no se trata de mí, ¿por qué estoy sufriendo tanto? No veo cómo no le dolería a Craig. Pero la pregunta más importante es, si ella te engaña, ¿puedes vivir con eso? ¿Lo haría Tom? Ella simplemente sacudió la cabeza en negación y continuó. Bueno, Craig, entonces supongo que tarde o temprano tendrás que discutir esto con ella. Espero no tener que estar nunca en tu situación. Es demasiado tarde. No tienes que creerlo, pero extraño a mi familia. Necesito irme a la cama para tomar un vuelo temprano. No puedo esperar a llegar a casa. A veces, esta vida que llevamos se vuelve tan aburrida. De todos modos, realmente disfruté nuestra conversación. Muy reflexiva. Ella sonrió con su sonrisa traviesa de nuevo. Te prometo que estaré callada esta noche. Estaré sola. Ella hizo un puchero. Labios tristes. No pongas el volumen al máximo de la película hoy, ¿de acuerdo? No quiero que me molestes el sueño. Adiós, Craig. Ella lo miró con simpatía y con la esperanza sincera de que nunca tuviera que enfrentarse a su dilema mientras se alejaba. Craig pensó, sin expresión, que Corinne se veía tan bien al irse como cuando llegó. Todavía no sabía qué haría con Mandy, pero ahora tenía una mejor idea de lo que podría estar pasando por su cabeza. Al menos tenía un par de días más lejos de casa, así que tenía tiempo para pensarlo. En su vuelo de regreso a casa, Craig, inusualmente, eligió un asiento junto a la ventana. Pasó la mayor parte de las 3 horas de vuelo mirando el terreno mientras pasaba. Estaba tan perdido en sus pensamientos que ni siquiera notó que no habían experimentado ninguna turbulencia al cruzar las montañas rocosas. Cuando vio Las Vegas abajo, se dio cuenta. ¡Wow! Esto es una novedad. Cuando empezó a viajar por trabajo, notó que los viajeros experimentados que iban hacia el este o el oeste guardaban sus portátiles y se abrochaban los cinturones de seguridad al acercarse a las rocosas. Le tomó solo un par de viajes entender por qué. De camino a casa desde el aeropuerto, Craig estaba teniendo un debate interno consigo mismo. No estaba seguro de si debía contratar a un detective para averiguar si Mandy lo estaba engañando. Parte de él quería simplemente ignorarlo todo, pero al final, decidió confrontarla con sus sospechas. No tendría ni el tiempo, ni el dinero, ni la energía para llevar a cabo una investigación. No podía vivir con la incertidumbre, y definitivamente no era capaz de simplemente enterrar la cabeza en la arena. Así que decidió que era hora de hablar con ella. Eso es lo más ofensivo que me has dicho.
No voy a responder a esa pregunta con dignidad. ¿Cómo pudiste siquiera preguntarme eso? Ella se levantó de la mesa y se dirigió a la cocina, sosteniendo su cena a medio comer en las manos. No dijiste que no, ¿verdad? Dijo esto con calma y firmeza. A pesar de la ira que hervía dentro de él, ya no tenía ninguna duda. ¿Así que hemos llegado a esto? ¿Vas a mentirme en la cara? ¿Qué he hecho para merecer esto de ti? De repente se sintió viejo y muy cansado. Ella se detuvo donde estaba pero no se volvió hacia él. Pareció que pasó una eternidad, pero probablemente no fue ni un minuto antes de que hablara en voz baja. No hiciste nada, Craig. Nada en absoluto. Aún no podía mirarlo. Finalmente, se dio la vuelta y volvió a su asiento. Se sentó en silencio, mirando a Craig. Él sabía que ella estaba decidiendo si mentir, decir la verdad o darle una versión suavizada. Eligió mentir. Craig, cariño, me sorprendiste. Nunca habría pensado que me preguntarías algo así. Por supuesto que no te estoy engañando, Mandy. Por favor, no me mientas más. ¿No podemos ser adultos al respecto? ¿Realmente me vas a obligar a contratar a un investigador privado y a instalar cámaras y todo el otro rollo de investigación? No puedo creer que me vayas a hacer esto. Ella estuvo en silencio durante mucho tiempo. Lo que dijo a continuación lo sorprendió. Escucha, Craig querido, ¿no podemos simplemente dejarlo? Estábamos tan bien juntos ahora. Ella preguntó esto con obvia desesperación. Él negó con la cabeza lentamente y deliberadamente. Estaba en silencio, mirándola. Esperó. ¿Está bien, Craig? Sí. He estado saliendo con alguien desde hace unos 4 meses. Ella se cubrió la cara con las manos pero no lloró. De hecho, parecía sorprendentemente calmada. La mente de Craig estaba en desorden. Aunque sabía que era verdad, lo que ella finalmente admitió lo impactó hasta el fondo. Fue como si lo hubieran golpeado en el estómago. Todo el aire se le salió. Realmente no sabía qué decir a continuación. Rara vez estaba tan confundido como ahora. ¿Por qué me mentiste, Mandy? No era lo primero que planeaba decir, pero dadas las circunstancias, era todo lo que se le ocurría. Por supuesto que te mentí, Craig. Decir la verdad habría dolido. Y por supuesto que nunca tuve la intención de herirte. ¿Habrías actuado de manera diferente si la situación hubiera sido al revés? No, Mandy, no mentiría. No podría. Siempre te he considerado mi única compañera. Parece que tal vez siempre has sido más importante para mí de lo que yo lo soy para ti. Esta realización me entristece mucho. ¿Me dejarás al menos explicarte por qué? Honestamente, si sientes la necesidad de desahogarte, adelante. Pero recientemente hablé con un amigo que me explicó todo. Realmente no quiero saber quién era, cuándo comenzó ni ningún otro detalle. El hecho de que lo hicieras es lo único que me importa. Esto la hizo pensar, creo que tengo que hacerlo, para que podamos seguir adelante. Craig simplemente negó con la cabeza y levantó la mano, haciéndole un gesto para que continuara. Ella luego pasó 20 minutos explicándose. Craig estaba aburrido y solo medio escuchaba. Después de todo, ya lo había escuchado todo antes. No es que no creyera que ella fuera sincera. Simplemente no le importaba. Se dio cuenta después de un rato de que ella había terminado de hablar y lo estaba mirando en silencio. Ambos se sorprendieron de lo calmados que estaban. Era tan civilizado que parecía un poco surrealista. Mandy rompió el silencio. ¿Qué piensas, querido? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ya sabes, sobre que vayamos a terapia para ayudarnos a sanar nuestro matrimonio. ¿Me estabas escuchando? Por supuesto. Eso es normal, supongo. Pero tengo una pregunta más.
Si nunca hubiera descubierto esto, ¿alguna vez me lo habrías dicho? Quiero decir, cuando tengamos 80 años y estemos en la casa, ancianos, recordando los altibajos de nuestra vida y preparándonos para el inevitable acercamiento de los últimos días de nuestras vidas. ¿Me contarías una historia? ¿Podrías? La miró tan cuidadosamente que ella tuvo que evaluar el asunto con honestidad. Ella ya no mentía. Craig tenía razón. No se merecía esto. No, Craig, no te lo diría. Era algo que necesitaba para mí misma, y eventualmente desaparecería. Tenía toda la intención de llevármelo a la tumba. Te haría demasiado daño, y de ninguna manera estaba relacionado contigo. Entonces, ¿por qué lo dirías? Su divorcio se finalizó 6 meses después. Craig se sentó en otro bar de hotel sin nombre y anodino con su bebida de siempre frente a él. Ha pasado casi un año desde que se finalizó su divorcio. Recordó ese periodo. Fue el momento más difícil de su vida. Mandy no impugnó el divorcio. ¿Qué había que discutir? Vivían en un estado de divorcio sin culpa. Tori ya era adulta. Vendieron su casa y dividieron todo a la mitad. El golpe más fuerte fue financiero. En lugar de jubilarse a los 55 años, Craig tendrá que trabajar hasta los 65 para vivir cómodamente. Suponía que Mandy estaba en el mismo barco. Nunca habló rectamente de sus sentimientos con nadie sobre ese periodo de su vida. El único recuerdo agradable de esa época fue su hija Tori. Si hubo algo bueno, fue que él y ella se acercaron más después de que él se divorciara de su madre. Recordó la primera llamada que recibió de Tori después de mudarse y presentar la demanda de divorcio de Mandy. Hola, papá. Mamá me contó todo. Lamento mucho todo esto. No es tu culpa, cariño. A veces estas cosas simplemente pasan. Craig se estaba preparando para una avalancha de intentos de mediar los problemas de sus padres, o peor, elegir lados. Pero esto no sucedió en absoluto. Papá, escúchame. Lamento ser tan directa, pero sí, esto está por comenzar. Lamento ser tan breve contigo, pero ustedes son mis padres. Los amo a ambos y siempre estaré agradecida por la maravillosa infancia que me dieron. No podría pedir una mejor mamá y papá. Su voz tembló, pero continuó. Su relación es entre ustedes dos. No interferiré de ninguna manera. Todos somos adultos, y estoy segura de que encontraremos una manera de lidiar con esto en el futuro. Pensó por un momento. Estoy planeando pasar tiempo con ambos. Espero que se comporten de manera adecuada durante futuros eventos familiares, de los cuales estoy segura habrá muchos. Pero la primera vez que uno de ustedes hable mal del otro en mi presencia o intente hacerme chismear sobre el otro, pasará mucho tiempo antes de que me vean nuevamente. ¿Nos entendemos? Absolutamente comprensible. Tori, te amo más que a la vida misma. Estoy orgulloso de ti. Extraño. Eso es exactamente lo mismo que me dijo mi mamá hace una hora cuando hablaba con ella sobre lo mismo. Rió. Aunque esta conversación tuvo lugar hace más de 18 meses, al recordarla aún le traía lágrimas a los ojos a Craig. Era el derecho de un padre orgulloso. Una voz interrumpió sus pensamientos nostálgicos. Hola, pervertido. ¡Qué coincidencia! ¿Cómo estás? Craig levantó la vista y ahí estaba ella, vestida de manera muy similar a cuando la vio por primera vez, con una bebida en la mano, sonriéndole. Simplemente la miró. Se veía incluso mejor que la primera vez que la conoció. Ejem. La tierra llama a Craig. Oye, se está poniendo incómodo estar aquí así. Se despertó y saltó de su asiento. Lo siento, Corin. Por favor, siéntate. Estoy perdido en mis pensamientos. Hago esto mucho estos días. Después de que Corin se acomodó en su asiento, miró el dedo anular de Craig, luego de nuevo a su rostro. ¿Entonces realmente te engañó?
Ella lo dijo sin alegría porque no se regodeaba en su desgracia. Él era un buen tipo en una mala situación. ¿Quieres hablar de ello? Craig no sabía por qué, pero quería hacerlo. Nunca había hablado con nadie sobre su divorcio antes, pero de alguna manera sintió que ahora era el momento. Habló sin parar durante más de 20 minutos. Corinne no lo interrumpió, pero escuchó atentamente. Entonces, todavía la amas, ¿no? ¿Qué clase de pregunta es esa? Acabo de pasar los últimos minutos explicando por qué me divorcié de ella. Es cierto, pero nunca la llamaste perra ni mentirosa. Nunca dijiste nada malo sobre ella. Siempre era Mandy o mi esposa. Todavía, aunque todavía la amas. Fue una afirmación, no una pregunta. Craig realmente no había pensado en ese aspecto. Sí, supongo que todavía tengo sentimientos por ella. Quiero decir, no puedes dejar de preocuparte. Chasqueó los dedos al decirlo. En ese momento notó algo. Corinne no llevaba anillo de bodas, y no había piel pálida donde debería haber estado. Te atraparon y él señaló su dedo. Ahora era el turno de Corinne de estar triste. No, yo misma me delaté. ¿En serio? Estoy sorprendido. Quiero decir, después de todo lo que hablamos. Ella sonrió con amargura. Sí, bueno, un muy buen amigo me hizo sentir culpable por... Maldición. Lo siento mucho, Corinne. No quise hacerlo. Ella agitó su mano de manera despectiva. No es tu culpa. Todo lo que hiciste fue abrirme los ojos a la verdad sobre lo que hice. Después de nuestra reunión, ya no pude comportarme normalmente alrededor de Tom. Cuando regresé del viaje, supongo que esa culpa comenzó a ahogarme. Finalmente notó que algo estaba mal, así que me preguntó al respecto. Ella sacudió la cabeza con tristeza. No pude mentir, así que simplemente se lo dije. En realidad, fue un gran alivio para mí, pero él reaccionó como pensé que lo haría. No se merecía lo que le hice. Es un buen tipo. En cierto modo, me recuerdas a él. Obviamente, era algo emocional para ella, pero continuó. Sabes, te dije que él no era mi alma gemela cuando nos casamos. Bueno, finalmente me di cuenta de que él lo era para mí, así que le dije que las almas gemelas no se mienten entre sí. Entonces, ¿te divorciaste? No, todavía no. Estamos legalmente separados y estamos recibiendo terapia. Sin embargo, no creo que ayude. Parece tan triste y desesperanzado durante las sesiones. Se ha mudado de la casa. Es un buen padre para nuestros hijos. Sé que lo es. Duele estar separado de tus hijos. Bueno, espero que todo funcione para ti. No pudo evitar sonreír. ¿Entonces todavía lo amas? Corinne resopló. Craig no pudo decir si ella se estaba riendo o llorando. Ella solo bajó la cabeza, mirando su bebida. Hablaron durante más de 3 horas, principalmente sobre todo y nada, porque sus emociones eran demasiado intensas para discutir algo serio. Al final de la noche, ajustaron sus horarios de trabajo para poder verse más a menudo. Craig miró su reloj. Ya era pasada la medianoche. Lo siento, Corinne, no quería ocupar toda tu noche. ¿Seguramente tenías otros planes? No, en realidad no. Ya no hago eso. Craig. Ella lo dijo con cierta timidez. Me estaba engañando a mí misma en ese entonces. Haré lo que sea necesario para recuperar a mi familia. Así que eso incluye mantener mis piernas cerradas. Así que eres un perdedor, vaquero. Su sonrisa volvió. Craig tuvo que reír y sacudió la cabeza con arrepentimiento. Yo también. Solo bromeaba. La oportunidad nunca se presentó. ¿Y ahora me estás rechazando? Maldición, realmente tengo mala suerte, ¿no?
Se rieron y se fueron en direcciones diferentes. Ambos ya esperaban con ansia su próxima reunión para poder pasar más tiempo juntos. Y así lo hicieron. Durante los siguientes años, se encontraron 2 o 3 veces al año. Como era de esperarse, el matrimonio de Corinne terminó en divorcio. Ella estaba triste por esto, pero se preparaba para lo peor. El daño que le hizo a Tom fue demasiado para que él pudiera superarlo. Ella no lo culpaba en absoluto. Su amistad con Craig y sus largas conversaciones la ayudaron a sobrellevarlo. En un momento, incluso consideraron dormir juntos. Sin embargo, sintieron que en sus vidas no sería difícil encontrar un amigo con beneficios. De hecho, ambos tuvieron tales relaciones en diferentes momentos. Se reían de que era mucho más difícil encontrar un amigo sin beneficios. Entonces, ¿por qué arruinar algo bueno? La verdad es que ambos eran como barcos sin timón flotando en un océano de soledad. Encontraban consuelo en su camaradería. Por otro lado, Craig y Mandy seguían siendo corteses, pero solo se veían en eventos familiares que no podían evitar. Cuando Mandy lo notaba en estas reuniones, siempre le daba una sonrisa triste y esperanzadora. Pero Craig simplemente le asentía de manera neutral y seguía adelante, intentando alejarse de ella. Muchos años después, cuando Craig estaba asistiendo a uno de estos eventos, tuvo una sensación desagradable. No podía decir exactamente por qué, pero sentía como si todos estuvieran echando miradas furtivas en su dirección, especialmente su hija, Tori. Entonces descubrió por qué. Hola, Craig. Mandy. Fue un poco inquietante ver a su ex esposa, especialmente porque estaba en la esquina. La única salida sería a través de Mandy. También sentía como si una docena de ojos lo estuvieran mirando. Simplemente suspiró y se resignó a su destino. Había evitado hábilmente a Mandy todos estos años, pero ahora estaba atrapado. Estaba a solo 6 meses de su jubilación y tenía planes de mudarse al Valle del Sol para pasar sus últimos días jugando al golf y bebiendo. No necesitaba estas complicaciones. Finalmente entiendo por qué me dejaste. Sin él, ¿cómo estás? Oh, qué lindo clima hace. Ella le dio en el blanco. Sí, realmente estaba curioso por saber si ella realmente lo entendía. No es porque te haya engañado, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Es porque nunca tuve la intención de decírtelo, ¿cierto? Asintió lentamente. ¿Cómo se te ocurrió esto? Ella rió con pesar. Después de varios años de terapia, alguien finalmente pudo hacerme entender lo terribles que fueron esas palabras. No podía creer que fuera capaz de lastimar a alguien a quien amaba tan profundamente. Podríamos haber superado mi engaño si no hubiera dicho esto. No sé si podríamos haber salvado nuestra relación a largo plazo, Mandy. Pero antes de que dijeras esas palabras, aún estaba tratando de encontrar una manera de hacer que funcionáramos juntos. Lo triste de esto, Craig, es que incluso después de darme cuenta de lo que hice, estaba enojada contigo por arruinarnos solo con mis palabras. Si pudiste superar el engaño, ¿por qué no mis palabras? ¿Cómo podrían esas palabras estúpidas ser peores que lo que hice? No me di cuenta hasta demasiado tarde, supongo. Seguí pensando que si tan solo no te hubieras ido, podría haberte convencido de mi amor. Bueno, Mandy, la verdad es que nunca dudé de que me amabas. Corinne me ayudó a entender esto. De hecho, no podía manejar que rompieras mi confianza y la angustia que sentía por eso. Si me dieras una oportunidad, sé que podría recuperar tu confianza. No, Mandy, no creo que puedas. Tom intervino bruscamente. No entiendes cuán profunda era mi confianza en ti. Los hombres no son necesariamente las criaturas simples que la cultura popular nos presenta. Tenemos emociones, emociones profundas. Vivimos con el temor constante de no ser lo suficientemente buenos. ¿O qué? ¿Así es como defraudamos a nuestras familias? Compartí este nivel de intimidad contigo.
Era algo que nunca permitiría que otra persona viera por miedo a ser expuesto como un fraude. ¿De qué estás hablando, Craig? ¿Eres el hombre más fuerte que conozco? Básicamente, es actuar. La incapacidad de un hombre para dejar que otros vean sus debilidades es una táctica genética de autopreservación. Probablemente se remonta a tiempos prehistóricos. Si un hombre mostraba debilidad o miedo, le podía costar la vida. Fueron millones de años atrás. Mandy, Craig interrumpió. Desde que tenía 10 años, eres la única persona frente a la cual he llorado. ¿Recuerdas cuando murió mi padre? Por supuesto. Pero, ¿qué? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese tiempo? Ella supo de inmediato la respuesta. Como te sostuve en mis brazos mientras lamentabas la pérdida de tu padre. Nunca me sentí más cerca de ti en mi vida. Nadie más lo vio, Mandy. No se los permití. Fui vulnerable, y contaba contigo para ayudarme a superarlo. Lloré en tus brazos como un bebé. Me dejé completamente expuesto frente a ti. Así de profunda era mi confianza en ti. Si viviéramos 100 años, nunca podría ser tan vulnerable en tu presencia nuevamente. Tendría demasiado miedo de que expusieras mi vulnerabilidad. Una cosa más. ¿Recuerdas todos los juegos tontos y otras intimidades sexuales que compartimos en la cama y en otros lugares? Sí. Y me aterroriza. Pero no lo suficiente. Bueno, para mí, la parte más aterradora de engañarte fue el temor de que le contaras a tu amante lo que hicimos y se rieran juntos, incluso si no se rieran de mí. ¿Lo hiciste? ¿Compartiste algo con él? ¿Cualquiera de estas cosas? Sus hombros se encogieron y no pudo mirarlo a los ojos. Tú eras la única persona en el mundo con quien compartía todas mis esperanzas, miedos, sueños y fracasos. Me viste en lo mejor y lo peor. ¿Lo entiendes ahora? Finalmente lo entendió. Y comenzó a lamentar lo que había perdido tan inadvertidamente. Pero era luchadora. Y después de una larga pausa para encontrar un resultado aceptable, se recompuso. Craig, cariño, mírame, por favor. Lo miró. Lo siento mucho por no entenderlo. Pero estás equivocada en una cosa. Cuando me enfrentaste en aquel entonces, dijiste que yo era más importante para ti de lo que tú eras para mí. Eso simplemente no es cierto. Yo era demasiado egoísta para eso. ¿Entiendes? Pero en realidad, te necesito mucho más. Todavía te necesito mucho más. No puedo vivir sin ti en mi vida. Por eso estoy aquí, rogándote perdón e intentando encontrar una forma de que podamos seguir adelante juntos. Mira, digamos que tienes razón y que nunca podremos ser lo que éramos antes. ¿No podemos seguir siendo buenos juntos? Tiene que ser todo o nada. Créeme cuando digo que tomaré todo lo que pueda de ti. Sé que todavía te importo. Claro que me importas. Pero espera, por favor, escucha. No soy lo bastante ingenuo como para pensar que podemos volver juntos y volver mágicamente a como estábamos las cosas antes. Es mi culpa. Es toda mi culpa. Maté lo que era hermoso y especial con mi egoísmo. Sus lágrimas fluían libremente, pero sentía la esperanza de que pudiéramos comenzar lentamente a ser amigos. Sabes, para empezar, estaría feliz si volvieras a estar en mi vida. Al menos a un nivel mínimo. No quiero ser esa persona a la que has estado asintiendo educadamente en eventos familiares durante los últimos 17 años. Ignorarnos mutuamente se está volviendo un trabajo duro para mí. Simplemente cenar juntos sería un gran avance. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo lo que estás diciendo. Pero a Craig le costaba seguir adelante. Había ocultado sus emociones durante muchos años. Finalmente, se había acostumbrado a lo que había llegado a ser. Y ahora esto. Sin embargo, ella no tenía intención de dejarlo ir y esconderse. Se acercó más a él,
colocando cuidadosamente su mano en sus brazos fuertemente cruzados. Craig, tal vez estoy siendo egoísta de nuevo, pero ¿realmente estabas feliz sin mí en tu vida? Míranos. Ella agitó la mano alrededor de la habitación. Estamos aquí celebrando el nacimiento de nuestro tercer nieto, y actuamos como completos desconocidos. ¿Cómo está bien eso? Ella comenzó a llorar, pero se aferró con fuerza y continuó fuerte. Solo llévame a almorzar. O si prefieres, llévame a algún lugar donde nadie pueda vernos ni oírnos y gritarme. Pero por favor, no me ignores más. También me jubilaré pronto, y no quiero pasar sola. ¿Tú quieres? Parece ser un desperdicio de tiempo precioso. Los pensamientos de Craig regresaron a la conversación que había tenido recientemente con Corinne. Mandy no lo sabía, pero hace unos meses pasó unos días con Corinne y su esposo, Tom. Así que esperó a Corinne en el bar del hotel, y ella entró tomada de la mano con Tom. Ambos llevaban anillos de matrimonio. Cuando Craig se recuperó del shock, escuchó lo que tenían que decir. Se redujo al hecho de que ninguno de ellos encontró un reemplazo para el otro. Llegaron a la conclusión de que era porque no había un mejor compañero, que pertenecían juntos. Luego rieron y dijeron que además, no querían morir solos. Tom hizo la mayor parte de la conversación. En la primera parte de la reunión, Corinne se acercó a mí. Nos sentamos y realmente hablamos por primera vez en años. Creo que cuando envejeces, muchas cosas no significan tanto como solían hacerlo. Pasé los mejores momentos de mi vida con Corinne. Y sí, los peores también. ¿Por qué son los peores? Porque ella significaba tanto para mí. Al final, los buenos recuerdos superaron a los malos. Pero de cualquier manera, ella fue una constante en mi vida. Estaba emocionado, continuando con mi historia. Finalmente, ella me preguntó qué pensaba que sería lo peor que podría pasar si lo intentábamos de nuevo. Eso realmente me detuvo en seco. ¿Cuál era lo peor que podría pasar? Llegué a la conclusión de que no era nada que no hubiera sucedido antes, y lo sobreviví. Craig siempre había sido una persona reflexiva, así que las palabras de Tom no le eran ajenas. Se dio cuenta de que cuando alcanzas los 40, comienzas a darte cuenta de que algún día morirás. Pero esto sigue siendo un concepto abstracto. Cuando tienes 60 años, la muerte se convierte en un hecho. Se convierte en un elemento constante en tus decisiones y pensamientos. ¿Qué quiero cuidar con el tiempo que me queda? También comienzas a preguntarte cómo puedes pasar más tiempo haciendo cosas importantes o placenteras. En lugar de hacer cosas innecesarias, comienzas a limpiar tu mundo de basura. Craig no era diferente de ningún otro hombre de 65 años. Había pensado en todas estas cosas, pero aún no había encontrado las respuestas. Corinne intervino. En este punto, sabíamos que no podíamos volver atrás y ser quienes éramos antes, así que decidimos que necesitábamos un nuevo paradigma. Tom levantó rápidamente las cejas sorprendido. Corinne rió. No es nada extraño, Craig. Solo decidimos estar juntos como socios. Nuestros hijos son mayores y ya no son un problema. Vendimos nuestra casa y la mayoría de nuestras otras cosas que se hicieron cargo de nuestras vidas porque lo permitimos. Sigo trabajando porque amo lo que hago. Tom se retiró porque odiaba lo que hacía. Ahora cuando tengo que viajar, viajamos juntos. Creo que es un largo camino para decir que no hay diferencia entre Tom y yo. Ahora. ¿Recuerdas años atrás cuando te dije que necesitaba tiempo para ser solo yo mismo, no una madre, una esposa o una ama de casa? Craig asintió. Eso es lo que soy. Ahora que estoy con Tom, solo soy yo. Nada más. Eso es todo lo que necesito. Tom se disculpó. En ese momento, gruñendo por olvidar algo, parecía una salida forzada diseñada para dejar a Craig y a Corinne solos. Craig, además de Tom, eres el mejor amigo que tengo. Me importas mucho, y me duele verte infeliz.
No estoy infeliz. Sí lo estás. Tu dolor es visible cada vez que te veo. No me malinterpretes. No creo que te compadezcas todos los días. No creo que sientas algo. Estás insensible para no volver a sufrir. Y me rompe el corazón verte así. Tom me dio una segunda oportunidad cuando realmente no la merecía. Lo que le hice a Tom fue mucho peor que lo que Mandy te hizo a ti. ¿No podrías darle una segunda oportunidad? Si no es por ella, entonces por ti. No, Corinne, lo que Mandy hizo fue peor. Pero entiendo tu punto. Simplemente no estoy seguro de tener el valor para hacer lo que me estás pidiendo. Me estás pidiendo 2 horas de valentía en un callejón oscuro por la noche. Simplemente no lo sé. Craig volvió al presente. Mandy lo miraba en silencio con súplica en sus ojos, pareciendo sostener su mano más fuerte que antes. Craig había construido muros alrededor de su corazón durante años. No podía derribarlos de la noche a la mañana. Quería hacerlo, pero podría ser demasiado tarde. A veces, sin embargo, solo necesitas pisar un puente invisible sobre el abismo. Esta es la única forma de saber si este puente es real o no. Incluso me gusta tu idea de ir a algún lugar tranquilo. Para que pueda gritarte, Mandy, si quieres intentarlo. Sonrió sin reservas. Por primera vez en mucho tiempo, una muy feliz Corinne Glenwood de 60 años se sentó tranquila en la mesa de la alcoba de su cocina. Estaba tomando una taza de café mientras revisaba los correos electrónicos de ayer. La luz de la mañana entraba por las ventanas abiertas. Era principios de primavera y aún bastante fresco afuera, pero aún así abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Tendría que cerrarlas en unos minutos porque a lo largo de los años había descubierto que sus muchos dolores y molestias se agravaban rápidamente por el frío. Sin embargo, el aliento de aire primaveral siempre le daba una sensación de esperanza y renovación. Era parte del ciclo interminable de la vida. Esto le reconfortaba en su vejez y siempre le levantaba el ánimo. Así que repetía este proceso todos los días, incluso cuando llovía. En ese momento, su esposo, Tom, entró en la cocina con una bata vieja y desaliñada con manchas de café que ella le compró hace 100 años. Cada vez que amenazaba con comprarle una nueva, él simplemente decía, ¿por qué? No hay nada malo en eso. Sigue trabajando. Este detalle familiar le sonrió. Quería ver a Tom luchar con la cafetera porque eso también era gracioso. Pero en lugar de eso, volvió a su correo electrónico. Notó una carta de Craig Brice, así que lo dejó pasar. La carta incluía una foto de él y su esposa Amanda con la Torre Eiffel de fondo. Recordó que Craig le dijo que iban a estar en París el primer día de primavera. Corinne estaba feliz por su amigo. Finalmente se sacó la cabeza. Bueno, entiendes. Desde que se divorció, siempre ha parecido un hombre cansado. Así que estaba contenta de verlos a ambos tan emocionados y felices. Mira, Tom, esta es una foto de Craig y Mandy con la Torre Eiffel de fondo, comentó. Tom se acercó, derramando un poco de café por el camino. Corinne simplemente negó con la cabeza. Se acercó más. Está genial. Craig es realmente un tipo afortunado. Corinne le dio una palmada en el hombro y miró amorosamente sus ojos azules claros. Sí, casi tan feliz como yo.